¿Qué tal? Bienvenidos a la nueva temporada de Te Defendemos. Nos renovamos para ofrecerte nuevos contenidos que te presentaremos a través de reportajes sobre historias reales de éxito en las que defensores públicos federales y asesores jurídicos han prestado sus servicios. En el programa de hoy conoceremos más sobre el Instituto Federal de Defensoría Pública. Mi nombre es Mari Carmen Aguilar Arrangois. Bienvenidos. Decirle a la gente que acudan al Instituto Federal de la Defensoría Pública, que sí ayuda. No tengo absolutamente nada que digan, ¿no? Que es mal servicio, ¿no? Y además gratuito. ¿Qué más quieren? Hay licenciados que pertenecen aquí a la EPI y que están para apoyarnos cuando nosotros lo necesitamos. Son usuarios que han sido beneficiados por el Instituto Federal de Defensoría Pública, una institución del Poder Judicial creada en 1998 para atender a la población más desprotegida del país de manera gratuita y bajo los principios de integridad, honradez y profesionalismo. Para brindar atención, este instituto cuenta con dos áreas sustantivas, la defensa penal y la asesoría jurídica. Que toda persona que sea sujeto a un proceso tiene derecho a contar con un defensor. En dado caso que no pueda cubrir los gastos de un defensor particular, puede designar a un público federal y en caso de que no lo haga también el Ministerio Público o el juez puede hacerlo, a efecto de que goce de una adecuada defensa. En promedio existen 800 defensores en toda la República. De ellos, 24 defensores conocen 22 lenguas indígenas. Aquí en el Distrito Federal actualmente hay 57 defensores públicos federales distribuidos en las tres instancias. Tenemos 18 adscritos a juzgados de distrito, tenemos 12 adscritos a tribunales unitarios y el resto están en agencias del Ministerio Público Federal. El defensor público federal es un especialista en materia penal, trabaja de tiempo completo y constantemente es evaluado por instancias del instituto. Y la asesoría jurídica es la vía de acceso a la justicia de los más necesitados de la sociedad por las materias que atiende. Fundamentalmente se refiere a los desempleados, a aquellas personas que están pensionadas o jubiladas y a sus cónyuges, a los indígenas, en general a quienes tienen necesidad de este servicio. Sus ingresos no deberán de exceder de este tope. Estoy hablándole aproximadamente de 24,500 pesos. Existen en promedio 170 asesores jurídicos distribuidos en diversas ciudades del país a través de sus 27 delegaciones. Comprendiéndose como tales desde la materia civil, la materia fiscal, la materia administrativa, la materia derivada de causas penales federales y en todas las materias, siempre y cuando se trate de juicios de amparo en los que los titulares de los órganos jurisdiccionales, propiamente hablando los jueces, nos requieran a nosotros. De junio de 2012 a mayo de 2013, los defensores públicos adscritos en averiguación previa, primera y segunda instancias realizaron la defensa en 142.227 asuntos y en el mismo periodo, los asesores jurídicos otorgaron 13.839 representaciones. Y para hablar sobre los servicios que ofrece el Instituto Federal de Defensoría Pública, invitamos hoy a su director general, el maestro Mario Alberto Torres López. Bienvenido, maestro, como siempre es un honor que nos acompañe. Gracias, Mari Carmen, el honor es mío. No, muchísimas gracias. Pues quisiera empezar preguntándole, ¿cómo ha evolucionado el servicio de Defensoría Pública en nuestro país desde la promulgación de la Ley Federal en mayo de 1998 hasta la fecha? Como que ha habido una evolución importante. Claro que sí, Mari Carmen. De hecho, estamos recién de haber cumplido el 15º aniversario del instituto. En efecto, en mayo de 1998 se emite la Ley Federal de Defensoría Pública, que ya por sí mismo significó un cambio sustancial respecto de la ley anterior y de los servicios que daban los defensores de oficio en materia federal. ¿Qué evolución ha tenido, digamos, la ley y el instituto? Bueno, ha habido una evolución muy importante. Primero aparece la ley. La ley no lo es todo, sino que es el principio de algo.
y era el principio precisamente del Instituto Federal de Defensoría Pública, contemplado desde luego en los primeros artículos de la ley de que hablamos. El primer problema que tuvo que abordarse fue la creación misma del instituto, su personal, sus oficinas, los recursos con que contaría. Y entonces, para ello también debían emitirse unas bases generales de organización y funcionamiento. Esas fueron emitidas hasta noviembre de 1998. Ya precisamente con las bases, el instituto pudo nacer con el apoyo, desde luego, del Consejo de la Judicatura Pública, de la Judicatura Federal, porque sin recursos pues no se podía llevar a cabo nada. Pero podemos decir que en noviembre de 1998 ya el Instituto Federal de Defensoría Pública ahí estaba. En unas oficinas, podríamos decir rudimentarias, en una de las áreas de la planta baja de San Lázaro, aquí en el Distrito Federal, y algunas delegaciones, y empezó la labor. Primero se incorporaron los defensores de oficio, o los antiguos defensores de oficio que pasaron a ser defensores públicos. Se iniciaron los concursos de oposición para cubrir precisamente toda la plantilla. Se inició con el servicio de asesoría jurídica, que hasta antes no había existido en materia federal. Se consolidaron las áreas administrativas de la Dirección General, que propiamente son 4. Una es la Unidad de Defensa Penal y Evaluación del Servicio, la otra, la Unidad de Asesoría Jurídica y Evaluación del Servicio, una más, que es la Unidad de Supervisión y Control de Defensa Penal y Asesoría Jurídica, y el área administrativa, que es la Unidad de Apoyo Operativo. Y así el instituto poco a poco empezó a trabajar. Al poco más de un año de que inició sus funciones, ya pudo tener sus propias oficinas. ¿Dónde las conocemos ahora? No, Mari Carmen. Fíjate que estuvimos antes en unas oficinas que estaban en la calle de Tonalá, casi esquina con Insurgentes. Un edificio pequeño, estábamos todos muy ajustados, muy apretados, pero muy contentos porque empezamos a desarrollar nuestro trabajo. Y la sede actual del Instituto de Defensoría Pública, que está en Bucareli, esa fue inaugurada en el mes de noviembre del 2003. Perdón. Ah, muy bien. Maestro, tenemos que hacer una breve pausa, pero regresamos para seguir platicando sobre los servicios que ofrece el Instituto Federal de Defensoría Pública. Estamos ya de regreso. Gracias por seguir acompañándonos a platicar con el maestro Mario Alberto Torres López, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública. Maestro, a estos servicios, ¿cómo puede acceder el público en general? Bueno, a los servicios que presta el Instituto Federal de Defensoría Pública, que son de defensa penal y de asesoría jurídica, tendríamos que hacer una diferencia. En lo que se refiere a los servicios de defensa penal, esos servicios lo puede solicitar cualquier persona que esté sujeto a un procedimiento de orden penal federal. Incluso estos servicios los pueden encontrar en el mismo lugar donde se está llevando a cabo el proceso, ya sea ante el Ministerio Público, la unidad que está investigando, el juzgado de distrito que está conociendo o el Tribunal Unitario de Circuito que está llevando a cabo la revisión de una sentencia. ¿Por qué? Porque ahí están los defensores. En cambio, para el servicio de asesoría jurídica debe ser solicitado personalmente, acudiendo el interesado a la sede central del instituto o a alguna de las delegaciones o los lugares donde están precisamente
los asesores jurídicos. Entonces tiene que ir. Respecto de los recursos de las personas interesadas en acceder a estos servicios, ¿hay algún, digamos, lineamiento al respecto? Sí. Se busca que el Instituto Federal de Defensoría Pública otorgue sus servicios, que son desde luego gratuitos, a las personas de más bajos recursos. O sea, la idea es que exista un instituto que proteja a las clases más vulnerables. Y una de esas clases precisamente lo es, digamos, la clase de los pobres, ¿sí? Los que no cuentan con recursos. Entonces, de acuerdo con nuestras bases generales de organización y funcionamiento, aquella persona cuyos ingresos no excedan de 12 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, tienen derecho a recibir los servicios de la institución. Esto más o menos son aproximadamente 24,500 pesos. Y por excepción, analizando el caso, podrían ganar un poco más y se les daría el servicio de asesoría. Estamos hablando específicamente del área de asesoría jurídica. Nada más, Mari Carmen, porque en defensa penal podemos tener o pueden asignar como defensor de una persona, y esa persona puede tener recursos inmensos y no por ello no se le va a dar el servicio. En materia de defensa penal es obligatorio si no cuenta con defensor particular. Para saber esta situación de las personas, en el caso de los servicios de asesoría jurídica, ¿se lleva a cabo algún tipo de estudio socioeconómico? Mira, Mari Carmen, yo creo que en algunos casos es evidente que las personas no cuentan con recursos. El caso mismo a lo mejor el caso mismo, señala, ¿no? la presencia de la persona, lo cual no implica ninguna discriminación, sino simple y sencillamente vemos que efectivamente no tiene recursos. Claro. Sin embargo, en otros casos existe la duda, y para ello contamos con unos servidores públicos que son los analistas especializados que llevan a cabo un estudio socioeconómico, van a la casa de la persona que está solicitando el servicio y bueno, pues les hacen algunas preguntas, observan más o menos el entorno. Sí te quiero decir que independientemente de cualquier cuestión, a todo el que vaya se le brinda, tal vez no la asesoría en la modalidad de representación, pero al menos se les da orientación jurídica. Exacto, es lo que quería yo señalar. A lo mejor no atienden el caso como representante ya oficial de la persona, pero de entrada se les va a orientar, a decir qué es lo que procede en cada caso, aunque no puedan tomar a lo mejor directamente, ¿verdad? Y fíjate que ese servicio de orientación, Mari Carmen, ha sido todo un éxito, porque a veces llegan muchas personas con asuntos de toda índole. Algunos pueden ser del fuero común y no son de nuestra materia, ¿sí? O pueden ser asuntos de orden federal, pero de los que no llevamos nosotros, por ejemplo, cuestiones laborales, propias del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, la persona llega, es atendida por un especialista del derecho, le explica, si no es de nuestra materia el caso, le explica ante quién debe dirigirse. No solamente se le dice ante quién, sino que se les canaliza a través de un oficio. Entonces el particular dice, bueno, ya sé ante quién, y ya incluso me están dando un oficio con la dirección a la cual tengo que acudir. Muchísimas gracias, maestro. Antes de continuar con esta plática, te invito a ver un recuento de las actividades del Instituto Federal de Defensoría Pública. Defensores públicos se integran a Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Instituto Federal de Defensoría Pública formará parte del cuerpo de asesores y defensores públicos de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, un organismo conformado por 23 países de América Latina que ofrece defensores públicos especializados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este trabajo conjunto permitirá el intercambio de experiencias relacionadas con la defensoría pública para los sectores más desprotegidos del país. En esta materia, el Instituto Federal de Defensoría Pública es líder en América Latina. Capacitan a defensores públicos de Yucatán en la nueva ley de amparo.
En un trabajo conjunto, la delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en Mérida, Yucatán, y el Instituto de la Defensoría del Estado capacitan a 62 defensores públicos como parte de su formación dentro del sistema de justicia penal, acusatorio y oral. El objetivo del curso, que durará 40 días, es que los defensores que laboran en la capital y municipios de la entidad estén a la vanguardia de los avances legales en beneficio de la sociedad. Personas extranjeras en México también son beneficiados por el Instituto Federal de Defensoría Pública. Defensores públicos federales representaron a una persona de nacionalidad peruana que fue detenida en Michoacán y sentenciada a 4 años de prisión por uso de documentos oficiales falsos. Los defensores argumentaron que fue violado el debido proceso de la persona extranjera, ya que debió contar con asistencia consular de su país para rendir su declaración y no debió hacerlo ante autoridades migratorias. El Tribunal de Circuito con sede en Morelia revocó la sentencia. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más del servicio que presta el Instituto Federal de Defensoría Pública. No te vayas. Con el maestro Mario Alberto Torres López. Maestro, sobre estos grupos vulnerables, que es a la población que finalmente está más enfocada a ciertos servicios de la Defensoría Pública, ¿qué nos puede decir sobre estos grupos vulnerables que pertenecen a comunidades indígenas? Sabemos que hay algunos defensores que son bilingües. ¿Cómo funciona este servicio? Sí, mira, Mari Carmen, la Constitución tuvo una reforma sustancial al artículo 2, donde se reconocen precisamente a estos pueblos y comunidades indígenas, se reconocen sus lenguas y se reconocen sus usos y costumbres. Y se establece que cuando tengan algún caso o tengan que acceder a la jurisdicción del Estado, deben estar asistidos, sobre todo en materia penal, claro, por un defensor público que conozca su lengua y su cultura, o al menos por un intérprete. He sabido que, bueno, pues los miembros de estos pueblos y comunidades, bueno, pueden estar involucrados en asuntos de orden penal federal. Y en esos casos se surte precisamente esa hipótesis que marca la Constitución, que lo asista un defensor público federal bilingüe o que lo asista un intérprete que también conozca su lengua y su cultura. Entonces, desde hace varios años, el instituto se dio a la tarea de crear un grupo de defensores federales bilingües. Se fueron buscando qué abogados tenían esas comunidades, qué lenguas hablaban. Y a la fecha contamos con 23 defensores públicos federales bilingües que hablan 20 lenguas. ¿Por qué 20? Porque, digamos, la mayoría de los asuntos en donde nosotros representamos a personas que pertenecen a estos pueblos y comunidades hablan precisamente de esas lenguas. Claro, es un problema porque en nuestro país realmente existen muchas lenguas. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha hecho una lista de 64 lenguas indígenas, pero por nombre. Pero las variantes que tiene cada una de ellas por nombre llegan a sumar hasta 368. Estas derivaciones, etcétera. Exactamente, entonces es imposible tener 368 defensores públicos federales que abarquen precisamente todas las lenguas y variantes. Por eso nosotros tenemos de las lenguas que más precisamente nos requieren. Ahora, en donde se presente el caso, porque puede haber alguien que es miembro de una comunidad, por ejemplo, del estado de Oaxaca, pero no tiene por qué estar necesariamente en territorio del estado de Oaxaca, puede viajar. Y, por ejemplo, puede tener un problema en Baja California y en la ciudad de Tijuana tener un problema penal. Bueno, para poder asistirlos y hacer efectivo precisamente su derecho al defensor público bilingüe, o en su caso al intérprete, nosotros comisionamos desde la ciudad de Oaxaca a este defensor para que vaya al lugar del proceso, se entreviste y junto con el defensor que tiene su sede ahí, digamos, en Tijuana, entre los dos lleven el caso. Entonces es un constante ir por parte del defensor bilingüe para cuando se tiene que hacer una visita, cuando va a haber una audiencia, cuando por cualquier motivo debe haber una entrevista precisamente con eventos el como indígena. Presenciales. Y
digamos, el papeleo y todo queda a cargo de la persona que está en esa entidad, exactamente, ¿no? O muchos de los actos procesales mismos. Y esto nos ha permitido atender casi en su totalidad la demanda de defensores públicos federales bilingües, a reserva de que estamos tratando de ampliarlo con personas que dominen ciertas lenguas respecto de las cuales también nos han solicitado defensores. Maestro Torres, como parte de esta nueva temporada, ¿A quién te defendemos?, tenemos una nueva sección en la que atenderemos llamadas del público que solicite orientación de los defensores y asesores jurídicos. Maestro, hablando sobre pues, todo el público al que queremos llegar y que conozca de los servicios del instituto, hay un área específica que se ha abierto en materia de víctimas del secuestro. ¿Nos puede hablar un poco sobre esto? Sí, Mari Carmen, esto? Precisamente cuando se expide la Ley General para prevenir y sancionar el delito de secuestro, se establece la obligación de que la víctima debe contar precisamente con un asesor jurídico federal que lo represente en el proceso penal, en donde se está enjuiciando precisamente a la persona que cometió el delito en contra de ellos. Y no solo en contra de la persona que fue víctima del secuestro, sino también de los familiares. Y es un servicio muy importante para el cual contamos con 17 asesores jurídicos especializados. Y quiero decir que el Instituto Federal de Defensoría Pública, muy consciente precisamente del papel que tiene con la sociedad y con estas personas que fueron víctimas de un delito verdaderamente grave, tomó un acuerdo de continuar otorgando los servicios hasta en tanto una institución paralela a Defensoría Pública, que debe denominarse Asesoría Jurídica Federal, exista. Resulta que se expidió la Ley General para Víctimas y entró en vigor el día 8 de febrero del año 2013. Y los artículos transitorios señalaron que a partir de que entrara en vigor la ley, el Instituto Federal de Defensoría Pública ya no daría esos servicios y se le pasaría, digamos, el caso a la Asesoría Jurídica para Víctimas. Pero esa institución, pues hasta la fecha no existe. Y a través de la Junta Directiva del Instituto se tomó el acuerdo de que se continuaran prestando los servicios hasta en tanto existiera la otra institución denominada Asesoría Jurídica para Víctimas. ¿Estos asesores acompañan y respaldan durante todo el proceso finalmente del secuestrador a las víctimas? Sí, en tanto exista el proceso en contra de la persona señalada como secuestrador y se resuelva, bueno, en definitiva, si cometió o no el delito, los asesores jurídicos están respaldando a la víctima, están haciendo valer sus derechos, pueden ofrecer pruebas, pueden en un momento dado impugnar resoluciones que tome el juez y además aportar toda clase de datos para acreditar precisamente su calidad de víctimas y en su caso ser objeto de la reparación del daño que debe en un momento dado, si se le considera culpable a la persona, decretarse en su contra. Maestro, son 946 abogados entre defensores y asesores jurídicos de estas distintas áreas los que integran el Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo se aseguran de que todos ellos brinden el mejor servicio? La preocupación ha existido desde siempre, ¿sí? El que otorga servicios al público debe ser una persona capacitada, profesional, honesta. Entonces, el Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con dos áreas. Un área encargada de supervisarlos. Todos los defensores y todos los asesores jurídicos son supervisados una vez al año por lo menos. Se integra un expediente de ellos y se envía a un área que va a analizar casos selectivamente, digamos, elegidos, y entonces se llega a una calificación acerca de si su rendimiento es bueno o no es bueno. Y en los casos extremos en que una persona llega a obtener la calificación deficiente por 2 veces consecutivas, sale de la institución bajo el mecanismo de que queda sin efecto su nombramiento de defensor o de asesor jurídico federal.
Maestro, se nos terminó el tiempo por hoy de Te Defendemos. Como siempre ha sido una charla interesantísima, nos quedaron muchos temas, espero que nos visite próximamente. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Estuvo con nosotros el maestro Mario Alberto Torres López, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un honor. Yo los espero aquí en la siguiente edición de Te Defendemos. Mi nombre es Mari Carmen Aguilar Arrangois. Hasta pronto. La institución bajo el A una nueva edición de Te Defendemos. Hoy tendremos la historia de Gregorio, un hombre de 70 años que tras el fallecimiento de su hijo enfrentó una batalla legal para obtener una pensión por ascendencia. Asesores jurídicos federales participaron en este asunto. Mi nombre es Mari Carmen Aguilar Arrangois. Bienvenidos. A mí se me ocurrió leer la ley, que la tengo, y en donde sí habla, dice, pensión por fallecimiento, y se les otorgará el 40%. Buenos días. Buenos días. Dígame. Vengo a solicitar el servicio de la Defensoría Pública. Claro que sí, ¿me permite una identificación, por favor? Entonces, de allí reforcé mi mente que sí me asistía el derecho. Y recurro entonces a la asesoría jurídica federal. Don Gregorio tiene 70 años. Recibe mensualmente una pensión por ascendencia. Su hijo, Josué Moreno, de 25 años de edad, fue asesinado. El 17 de julio de 2009, Josué fue invitado a la inauguración de una discoteca en Toluca, Estado de México. Dijo que regresaría temprano, pero no fue así. Él no era un muchacho que le gustara, le digo, andar en esos lugares, es que lo vinieron a invitar. Más allá de buscar justicia, los padres de Josué, quien trabajaba en el área de limpia del gobierno del Estado de México, emprendieron una batalla legal para hacer valer una prestación, la pensión por ascendencia, considerada en el artículo 132 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y municipios. Yo leí la ley del ICEMIM en donde habla de la pensión, que el título dice pensión por fallecimiento, y luego habla de la orden de prelación, en donde dice, primero es la esposa, si en dado caso que sea casado, y si no es casado son los padres y los hijos, y a falta de hijos, como no fue casado, pues los padres. Y es así a donde me doy cuenta que hay posibilidades de tramitar la pensión. En su peregrinar, recorrió diferentes instituciones. Agotó todas las instancias judiciales en el Estado de México. La respuesta fue siempre la misma. No tenía derecho a una pensión. Más de un año después del fallecimiento de su hijo, don Gregorio acudió al Instituto Federal de Defensoría Pública, donde le brindaron asesoría y representación jurídica para el caso. Una asesoría jurídica con la defensa. Pase por favor conmigo. ¿Cuál es su nombre? Gregorio. Quiero servicio. Sus vecinos le recomendaron los servicios. La licenciada María Teresa, con mucho profesionalismo, con mucho humanismo y con muchas cargas de trabajo, porque vi cómo estaba de los expedientes, y ella se abocó y le dio prontitud a mi asunto, porque estaba sobre término. Tras 6 meses de proceso, un tribunal colegiado del Estado de México determinó que fueron violadas las garantías individuales de don Gregorio. Nuestra Constitución claramente establece los derechos de los trabajadores, el derecho a una vida digna, el derecho a atención médica, el derecho a una pensión, y si una institución le niega esos derechos a un trabajador, obviamente allí está la trascendencia jurídica de nuestra función. Fue algo novedoso. De hecho, hubo un voto particular de un magistrado del colegiado. Sí, porque fue algo novedoso que se haya invocado esa fracción del 501. 3 años después de la muerte de Josué, su padre ganó el juicio de amparo directo que le permitió recibir la pensión por ascendencia por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. Que el Tribunal Federal
les hizo la aclaración, les hizo la fundamentación de la Ley Federal del Trabajo, en donde les hace referencia que si ellos no, dándoles a entender que si no conocen la jerarquía, primero están las leyes federales y luego esta ley del ICEMI, que por jerarquía es abajo de la Ley Federal del Trabajo, en la cual se fundamentó la sentencia. Para hablar sobre esta pensión por ascendencia, invitamos hoy al estudio de Te Defendemos a la licenciada Yasmín Rosales Muñoz. Bienvenida, licenciada, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y también al licenciado Omar Julián Román Peña. Gracias igualmente por estar aquí con nosotros. Hola, gracias por la invitación. Gracias. Ellos dos son asesores jurídicos federales del Instituto Federal de Defensoría Pública. Quisiera abrir el tema preguntándoles ¿qué leyes establecen esta pensión por ascendencia y pues en qué consiste básicamente? En realidad son muchas leyes, dependiendo de qué tipo de pensión se trate. Si el trabajador cotizó para el ICEMIN, si cotizó para el ISSSTE, si cotizó para el IMSS, en realidad cada ley prevé sus propias disposiciones. La pensión por ascendencia consiste en una contraprestación o una prestación que da el Estado a los trabajadores que han cotizado cierto tiempo para las instituciones. En sí, como pudimos ver en el reportaje, se trata de una pensión sí de muerte, es decir, que esta pensión tiene que ver como la de viudez o como la de orfandad con el hecho de que el trabajador haya fallecido. Y como bien decía también la persona que fue entrevistada, existe un orden de prelación, es decir, primero si existe una viuda, si existe una concubina, después son los ascendentes que pueden ser, en este caso como del tema que nos ocupa, que puede ser la mamá, el papá o incluso otros ascendientes, dependiendo de que puedan demostrar la dependencia económica. En sí, las leyes que lo regulan son variadas, los requisitos pueden ser similares, sin embargo, por eso siempre recomendamos que acudan al instituto, porque incluso cada caso será muy diferente del que vimos en este reportaje. Cada institución tiene como sus particularidades. Muy diferente y el medio de defensa muy diferente. Licenciado, en el caso que veíamos de don Gregorio, ¿cómo es que él accede, después de que veíamos que llevaba ya un buen tiempo tratando de tramitar esta pensión, cómo es que llega y accede a los servicios del instituto? Bueno, probablemente el señor acudió a nuestras oficinas en el Estado de México y solicitó los servicios a través de una solicitud que se llena por primera vez y dice brevemente cuál es el problema que tiene. En este caso, el señor solicitaba una pensión por ascendencia porque su hijo había fallecido y no tenía ni esposa, no tenía hijos y por lo tanto, según el orden de prelación, le correspondía a los padres. Claro. Entonces, bueno, pues así fue como le dieron el servicio. En el reportaje también vimos cómo se promovió un juicio de amparo en este asunto, pero ¿existen otros medios de defensa en un momento dado ante la negativa de una pensión? Es que esto es muy importante de puntualizar, Mari Carmen. El amparo no es solo más que un medio de defensa extraordinario de los muchos medios de defensa que existen. Cada caso no va a ser igual. En este caso, supongo que el señor cumplía con los requisitos y hubo una interpretación de la ley que provocó que se hiciera un amparo contra leyes. Sin embargo, hay tantos casos tan distintos, hay medios de defensa ordinarios, por ejemplo, la propia ley del IMSS prevé un recurso de inconformidad en su artículo 294 que la gente también puede agotar y que también puede resolver sobre su pensión en un sentido favorable. También es cierto que si, por ejemplo, el trabajador está cotizando para el ISSSTE y la pensión le es negada porque no cumple con los años de servicio, es decir, esto es meramente interpretación de ley, claro, ¿no? Porque no cumple con años de servicio o por cualquier otra cuestión, lo que sea. También existe la posibilidad de llevar a cabo un medio de defensa que es el juicio contencioso administrativo ante la sala. Es decir, existen medios de defensa ordinarios y extraordinarios. El amparo indirecto también se puede llevar a cabo cuando se trata de amparo contra ley. Sin embargo, es solamente en uno de los casos aislados y generalmente se hace valer muchas cuestiones que no nada más son la Ley Federal del Trabajo, esa es solamente una muy pequeñita parte. Nosotros como asesores hacemos valer no solamente la Ley Federal del Trabajo si es necesario, porque pues como ustedes saben, nosotros no litigamos en materia laboral.
Claro. Sino que hacemos valer cosas mucho más importantes, inclusive, que son los derechos humanos. Esta modificación al artículo 1 de nuestra Carta Magna nos da oportunidad de hacer valer un medio, de hacer valer que se nos aplique la ley más benéfica, una infinidad de cosas que la gente verá cuando acuda a nuestras instalaciones. Muchísimas gracias. Permítanme hacer una pausa. Regresamos para seguir platicando sobre este tema, la pensión por ascendencia. Volvemos. Trata de serenarte, dijo. Todavía no has terminado tu confesión. La dejó desahogarse en un llanto silencioso. Cuando sintió que había terminado de llorar, le dijo suavemente: bueno, ahora cuéntame. Trinidad se sopló la nariz con la falda y tragó una saliva gruesa y salada de lágrimas. Al hablar de nuevo, había recobrado su rara voz baritonal. Mi tío Ambrosio me persigue, dijo. ¿Cómo así? Quiere que lo deje pasar una noche en mi cama, dijo Trinidad. La pensión de ascendencia es el pago que se otorga al ascendiente que dependía o no económicamente del trabajador fallecido o pensionado de que se trate. Su otorgamiento dependerá evidentemente de ciertos requisitos primordialmente. ¿Cuáles? Que no exista viuda o viudo, concubina, concubinario o huérfano con derecho a exigirla. Los requisitos posteriores para su otorgamiento también dependerán del régimen de seguridad social en que se encontraba el trabajador fallecido o pensionado, y una vez acreditado, de acuerdo al régimen que se encontraba del Instituto Mexicano de Seguro Social, ISSSTE o IFAM, es que ya tendrá el derecho para el goce de ella, que nacerá a partir del día siguiente de la muerte del trabajador fallecido o pensionado de que se trate. Estamos de regreso, gracias por seguir acompañándonos. Licenciados, veíamos en el reportaje que en este caso específico a don Gregorio se le ocurrió empezar a revisar la ley, a ver qué derechos tenía ante este hecho tan penoso que les había sucedido a él y a su familia. ¿Recomiendan ustedes que las personas hagan esto? ¿Pueden caer, digamos, en hacerse como un poco más de, ¿no? de contradicciones, o si realmente ayudaría a que la gente conozca más sobre qué derechos tiene? Yo creo que es muy importante que la gente conozca sus derechos. Es importante que sepamos, que conozcamos la Constitución y saber qué es lo que nos otorga la ley, qué beneficios nos otorga. Sin embargo, es muy importante que acudamos con un experto, porque es como si pretendiéramos automedicarnos. El hecho de que nosotros podamos leer una receta no quiere decir que podamos interpretarla debidamente o que los gramos que nos corresponden nos vayan a hacer bien o mal. Digo, es muy importante que conozcan sus derechos. Como decíamos hace rato, hubo una modificación en cuanto a contemplar a los derechos humanos como una garantía. Es importante que la gente lo sepa, pero es importante que acudamos con los expertos para que ellos puedan interpretar, porque cada caso concreto es muy distinto. Y por eso pues estamos nosotros, ¿no? Para ayudarlos. Claro. En todas las instituciones de seguridad social existe esta pensión por ascendencia, independientemente de las particularidades de cada uno, los requisitos que ya nos mencionaba antes la licenciada. Por regla general, sí. ¿Sí? Sí, entonces estamos viendo, por ejemplo, la ley del IMSS, la ley del ISSSTE, que es a nivel federal, y cada entidad federativa también cuenta con su propia ley de seguridad social. Casi la mayoría es igual. También el de las Fuerzas Armadas, el del SPAM, también contempla la pensión por ascendencia. Y son los mismos requisitos, o sea, primero va en un orden de prelación. Primero es la esposa en concurrencia con los hijos. A falta de esposa puede ser nada más los hijos. Claro. Y a falta de todos ellos, bueno, sigue la descendencia. Licenciado, iniciar un trámite de este tipo de pensiones es algo engorroso, es complicado. ¿Ante quién se llevan como los primeros trámites o qué requisitos se deben cumplir? Bueno, cada una de las leyes que establecen la pensión de ascendencia establecen diferentes requisitos.
está la ley del IMSS, la ley del ISSSTE, la ley del ISPAM, y cada una de las entidades federativas cuenta con su propia ley de seguridad social. Cada una de estas leyes señala los requisitos que se deben de reunir. Entre los requisitos más problemáticos que existen para estas personas es acreditar la dependencia económica. Exacto, ¿eso cómo se puede hacer? Esta dependencia económica se debe de acreditar a través de una información testimonial que se lleva ante un juez de lo familiar. Tratándose del Distrito Federal, de los residentes del Distrito Federal deben de acudir ante un juez de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia, en donde van a llevar 2 testigos y deben de acreditar que efectivamente esta persona dependía del hijo para O sea, la persona que trate de tramitar una pensión de este tipo no debe de tener ningún ingreso propio, o puede tener un ingreso y que, bueno, ya con lo que les daba a su hijo, por poner ejemplo en este caso, pues se completaba como para el gasto diario, ¿no? Creo que es discutible. Finalmente, la partida hay tesis incluso y criterios al respecto. La partida o la cotización que hace un trabajador su beneficio corresponde a una partida presupuestal, y la que, por ejemplo, una persona hace por su propio trabajo pertenece a otra partida presupuestal. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, una persona es ex trabajador y está recibiendo una pensión por trabajador y fallece su hijo, ¿tendrá o no tendrá derecho a recibir una pensión por ascendencia? En realidad sí la tiene. Hasta hace unos años se negaba esta pensión porque la ley decía que no se podían tener 2 pensiones al mismo tiempo. Sin embargo, hay criterios recientes que señalan que esta prestación corresponde a una cotización diferente. Si el trabajador cotizó para poder proteger a su familia y también cotizó para defenderse a sí mismo, ¿por qué no va a tener derecho a estas 2 pensiones? Y además vienen de 2 fondos totalmente Ahora, aparte. la cuestión de la dependencia económica es un requisito que de muchas formas es anticonstitucional, ¿no? Por este mismo Sí, por asunto, estas circunstancias, ¿no? Es un requisito que hay que cumplir, y efectivamente, como dice el licenciado, el método en el que hay que llevarlo a cabo es tal y como lo señala. Sin embargo, como en cada ley, hay matices. En la ley del IMSS es casi irrenunciable, pero en otras leyes puede ser, ¿no? Pero bueno, todo depende. En estas instituciones de seguridad social, ¿se niega con frecuencia este tipo de pensiones? Bueno, la mayoría de veces ponen muchos pretextos. ¿Cuál es uno de ellos? Bueno, como la gente ya mayor no tenía acceso a la educación, pues a veces daba su nombre de manera incorrecta. Entonces, cuando tiene errores en el acta de nacimiento, entonces es un problema muy frecuente. Se debe de ir a un juez de lo familiar, también del Tribunal Superior de Justicia, o en donde pertenezca esta persona, y hacer la corrección de su acta. Porque a veces no concuerda, porque le falta un apellido, le falta, la edad no corresponde, algún tipo de situaciones. Ahorita con la tecnología, bueno, ya sabemos que una persona no se localiza si falta una palabra, o se invierten los apellidos o algún tipo de situaciones. Entonces sí es muy frecuente. Esto es la más frecuente situación con la que se enfrentan. Hacemos una breve pausa y regresamos aquí a Te Defendemos. Bienvenidos a República Laica. Dentro de un Estado confesional predomina sin duda el dogma. La protección de los derechos de las minorías sexuales. La libertad de los ateos y de los agnósticos. La posibilidad de pensar en un mundo sin creencias religiosas. La laicidad no es una cultura, sino la condición que hace posible la convivencia de todas las culturas. República Laica. Jueves 7 de la noche. Estamos ya de vuelta y seguimos conversando sobre este tema, pensión por ascendencia. Quisiera preguntarles qué otras dificultades enfrentan los trabajadores al solicitar una pensión, porque hemos oído que son muchos. Bueno, las dificultades son variadas.
De entrada, inclusive que no les reciban los documentos. O sea, ni siquiera para iniciar el trámite. Así es. En este caso, en muchas ocasiones es recomendable que la gente, nosotros podemos hacer las gestiones, pero es recomendable que la gente lo haga personalmente. Inclusive tratándose del IMSS, hay un lugar que se llama Afore tu ventanilla, que se encuentra ubicado en cada Afore y en donde te revisan los documentos y te dicen qué cosas te pueden faltar o no te pueden faltar para que ya te den acceso a la solicitud de pensión. Claro. Ahora, las negativas por la pensión son muy variadas. En algunos casos son efectivamente, como dice el licenciado, por algún error en la letra, por algún error en los datos. En otras ocasiones son porque aparentemente no cumples con los requisitos, pero esta cuestión de que no cumples con los requisitos es muy discutible. Habíamos mencionado que, por ejemplo, tratándose de la ley del ISSSTE, de modo genérico, son 3 años para que te otorguen esta clase de pensión. En cuanto a la ley del IMSS, son 150 semanas cotizadas, pero siempre hay sus peros. En el momento de determinar la pensión, en algunas ocasiones, tratándose del ISSSTE, por ejemplo, la autoridad puede decir que no son 3 años, sino conforme a las modificaciones previas son 10 años o 15. Varía, ¿no? Ahorita platico a qué me refiero. Ahora bien, las 150 semanas cotizadas del IMSS, hay una particularidad muy grande en cuanto a la negativa de pensión que se llama la conservación o vigencia de derechos. La ley del IMSS, la gente puede solicitar que le sea aplicada la ley del IMSS del 73 o la del 97. Sí. En su caso, la ley del 97 prevé algo que se llama conservación de derechos, que quiere decir que tú tienes derecho para pedir pensión y prestaciones un tiempo limitado. Si pasa ese tiempo, tú ya no estás en estado de conservación de derechos y no puedes pedir la pensión. Sin embargo, incluso esas negativas, quiero que la gente lo sepa, ya no son factibles porque hay tesis al respecto, ahorita platicaremos de eso, tesis al respecto que dicen que esa conservación de derechos no te aplica si tú estás en el régimen del 73. Entonces, hay una gran cantidad de disyuntivas. Una, por ejemplo, que te nieguen la pensión porque estás recibiendo la pensión de ascendencia porque estás recibiendo una pensión de viudez, perdón, o una pensión como trabajador. Que te lo nieguen porque, por ejemplo, hay casos en donde la gente dejó de cotizar hace muchos años y ahora que tiene los requisitos decide pedir la pensión. Es discutible cada asunto, son muy particulares y por eso yo le pido a la gente que acuda al instituto y que nos plantee su asunto para que nosotros podamos ayudarle, porque las problemáticas son desde la recepción de los documentos hasta que te lo nieguen por tiempo, por cualquier circunstancia. Sobre este mismo tema, las interpretaciones o jurisprudencia de la Corte al respecto, ¿cuál es? Bueno, sí existen últimamente muchas tesis en ese sentido, porque ahorita con la reforma constitucional al artículo 1, en donde se prevé ya los derechos humanos, entonces trata de protegerse esta situación. Bueno, ¿cómo se hace valer este tipo de situaciones? A través del amparo o a través de los medios ordinarios de defensa, alegando precisamente una inconstitucionalidad de la ley secundaria. Entonces llega a juzgado de distrito, o en su caso a tribunales colegiados, y al haber una interpretación o al hacer valer una inconstitucionalidad de una ley, entonces la Suprema Corte de Justicia hace este tipo de interpretaciones y emite jurisprudencias que son obligatorias para los órganos jurisdiccionales. Ya como un precedente sobre el que se tienen que regir. Entonces ahorita, por ejemplo, como lo comentaba acertadamente la licenciada, se prevé de que pueden gozar dos o más pensiones respecto a una ley, o en su caso también pueden rebasar el monto de los 10 veces el salario mínimo tratándose del ISSSTE, o por ejemplo cuando se niega la pensión por alguna situación, porque no acredite dependencia económica, también se podría acudir a este tipo de jurisprudencias y estas interpretaciones. Cuando ya existe jurisprudencia ya no es necesario impugnar la ley, sino únicamente acudir a este argumento, digamos. Para seguir resolviendo estas dudas que puede tener el público, vamos a leer algunas llamadas que hemos recibido. Pues tenemos para empezar la llamada del señor Pedro Ramírez. Él señala que ya tiene más de 20 años de servicio cotizando para el ISSSTE. Actualmente tiene 55 años de edad y pregunta si ya puede pensionarse. ¿Cuál sería el monto de su pensión? Bueno, lo primero que debemos de saber es qué régimen eligió, si es el de bonos, cuentas individuales, o el de décimo transitorio.
Si eligió el 10º transitorio, actualmente no podría pensionarse porque tiene 55 años de edad y según la tabla, para la pensión de retiro por edad, tiempo de servicio, ahorita está pidiendo 58 años. Sí, porque va aumentando. Y le tocaría más o menos como el 65.5% del promedio del último año como trabajador activo. Más o menos con ese porcentaje o con ese monto se iría. Puede calcularlo. Sí, pero hasta debe de esperar la edad. Gracias, licenciado. Cecilia Farías, de la colonia Tacubaya, tiene una tarjeta de crédito que pagó oportunamente, nos cuenta. Sin embargo, hace un mes al recibir su estado de cuentas se dio cuenta de que tenía 6 cargos por consumos que no realizó. Reclamó en el banco, pero le dijeron que su queja era improcedente. ¿Qué puede hacer? Ok, bueno, en ese caso se configura algo que nosotros llamamos nulidad de vouchers. Lo que puede hacer la persona que se comunica es lo siguiente. De entrada sería importante que acudiese a la Conducef para presentar su reclamación. Es decir, ella desconoce la firma de los vouchers en donde se sustentan los cargos. Derivado de ese desconocimiento, si no se le resuelve en la Conducef, puede venir con nosotros. ¿Qué haríamos nosotros? Un juicio ordinario mercantil o oral mercantil, dependiendo de los montos, en donde lo que alegaríamos o la acción que haríamos valer en este caso sería el desconocimiento de los vouchers. Ella no asentó la firma. Al no asentar su firma quiere decir que la base sobre la cual están haciendo los cargos no tiene validez. Por supuesto. Entonces solicitaríamos que no se le reconocieran esos cargos y que se le quitara todo, cualquier recargo, IVA, etcétera, inclusive el hecho de que estuviese anotada en el buró de crédito. Por supuesto. También Juan Torres, de la colonia San Carlos, fue de compras a una tienda de autoservicio. Mientras caminaba por un pasillo, resbaló y cayó al piso. Había jugo, etcétera, tirado. Tuvo lesiones serias en cadera y cintura. ¿Existe una posibilidad de responsabilidad por parte de la tienda? Bueno, realmente nuestro sistema jurídico no estamos muy acostumbrados a la teoría de las responsabilidades. Eso se ve más en otros países que aquí en México. Sin embargo, sí existe, se llama precisamente responsabilidad civil objetiva. Eso se reclama ante un juez de lo civil del Foro Común, en donde se reclama una indemnización por parte en este caso, de la tienda de autoservicio. Porque efectivamente existe una responsabilidad que, aunque no exista una conducta, es responsable la tienda por no haberle dado el mantenimiento necesario al piso y por ese motivo resbaló. Sí es un poquito complicado, pero es lo que quería preguntarle. Sí, me imagino que cómo se comprueba, testigos, etcétera. Testigos, probablemente con la cámara con las cámaras que existen en los en las tiendas de autoservicio, pues se pueda demostrar una prueba más, ¿no? Por último, licenciada, así brevísimamente, el señor Raúl Arenas Mendoza vive en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Nos cuenta que al regresar de la frontera de Nuevo Laredo, su vehículo fue retenido por autoridades aduanales, quienes le iniciaron un procedimiento administrativo en materia aduanera. Quiere saber en qué consiste y qué manera tiene de defenderse. Bueno, rápidamente, un procedimiento administrativo en materia aduanera es un procedimiento precisamente mediante el cual las autoridades tienen la obligación de verificar que la mercancía que entra a nuestro país haya cumplido con las reglas de internación. Por lo tanto, el no haber cumplido con esas reglas de internación, que constituye pagar impuestos, IVA, etcétera, constituye una infracción. Por lo tanto, derivado de esa revisión se le inició un procedimiento. Contra ese procedimiento existen diversos medios de defensa. De entrada hay que hacer valer las pruebas y alegatos que correspondan, porque hay muchas particularidades, que por ejemplo él tenga residencia extranjera y que puede introducir mercancía bajo ciertas circunstancias, y en caso de recibir una resolución desfavorable procederá el juicio contencioso administrativo, el cual nosotros podemos llevar a cabo. Pues se nos terminó el tiempo de este programa. El día de hoy solamente me resta agradecer que nos hayan acompañado aquí en el estudio la licenciada Yasmín Rosales Muñoz. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y también al licenciado Omar Julián Román Peña. Le agradezco muchísimo su presencia. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Ellos dos son asesores jurídicos federales. A ti te agradezco también que nos hayas acompañado. Te recuerdo que te esperamos la semana próxima en otra edición de Te Defendemos. Mi nombre es Mari Carmen Aguilar Rangois. Hasta pronto. Aguilar Rangois. Hasta